¿Durmieron bien? Qué bueno, me alegra muchísimo y esperamos que este día el Señor pueda bendecirnos grandemente. La ventaja del sábado es que, como dice el libro de Éxodo, Dios decidió darle una bendición y una santidad especial al sábado. ¿Recuerdan Génesis 2? Dios, ¿qué hizo? Bendijo y santificó, de manera que no somos nosotros los que hacemos el sábado santo. Dios lo hizo santo y Dios lo bendijo, y la gracia del sábado precisamente radica en uno entrar a esa relación con Dios y decirle: Señor, la bendición que tú pusiste sobre este día, dámela también a mí. No tiene sentido un sábado sin bendición, un sábado desgraciado, un sábado de pleito, un sábado de crítica, de angustia. No, Señor, aquí estoy en tu iglesia, estoy en tu templo. Tú prometiste una bendición especial para este día, pero yo no solamente quiero que el sábado sea bendito o que el sábado sea santificado. Por favor, la bendición y la santidad que tú otorgaste sobre ese día, dámela también a mí hoy. Y que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Bien, yo no tengo regalos, pero le voy a mandar un regalo. Se lo voy a enviar al pastor a través de correo y el pastor se lo va a entregar a usted de mi último libro. ¿Quién me quiere hacer un resumen? Tú no puedes participar porque ya tú te ganaste el libro. Solo para yo ver si ustedes entendieron lo que yo dije anoche. ¿Quién me hace un breve resumen? Bien, te levantó la mano rápido. A ver. Bueno, anoche estuvimos hablando acerca del tiempo de angustia de Jacob. Muy bien. Un paralelismo entre lo que va a ser en el tiempo de final, sí. Y se toma desde la raíz de la experiencia de Jacob. Okay. Escrito en el libro de Génesis, creo que es capítulo 32 sí. 38. 32. 32. Allí se hizo una comparación de las características en la experiencia de Jacob, cómo él pasó por el proceso del tiempo de angustia, y notamos algunas características, como por ejemplo, él no llegó preparado, él no estaba fortalecido, fue tocado su muslo, que en hebreo tiene que ver con lo que es su fortaleza, su autosuficiencia, su capacidad de defenderse, y eso demuestra que así como él pasó por esa experiencia, la última generación va a llegar en las mismas condiciones, dependiendo completamente de la ayuda y el poder de Dios para poder alcanzar la victoria, que realmente va a ser el propósito del tiempo de angustia, que esa generación pueda ser transformada y convertida única y exclusivamente por el poder de Dios. Amén. Perfecto. Bien, entendió muy bien. Entonces, con Oscar yo le voy a mandar el libro por correo para que te lo entregue. Recuérdame tu nombre. Alexander. Dale. Bien, Alexander, que Dios te bendiga muchísimo. Yo lamento que ayer un hermano me dijo: mire, yo me gusta el tema de la última generación, porque yo no quiero hablar condicionado. Yo no le pedí al pastor detalles, ni yo no sé cuáles de ustedes creen en eso, cuáles no, pero uno ayer se me acercó y me dijo: mire, yo soy de los que me siento inclinado por eso, hoy vi cosas que no había visto. Y entonces me dijo algo interesante, pero yo les repito, yo soy dominicano. ¿De dónde yo soy? Dominicano. Yo soy caribeño. ¿Qué yo soy? Yo no soy peruano, yo no soy argentino, yo no soy de Guatemala, yo no soy de El Salvador. Y los caribeños, como los venezolanos de Maracaibo, somos muy efusivos. Y a veces eso choca, sobre todo el que no me conoce. Y no sienta que yo estoy siendo arrollador, yo soy vehemente. ¿Qué yo soy? Vehemente. Yo tengo convicciones. Y hablo como que tengo convicción, así que no se sienta atacado, no se sienta arrollado, no se sienta que lo estoy insultando, para nada. Yo tengo buenos amigos que forman parte de la teología de la última generación. Yo fui último generacionista, gracias a Dios, Dios me sacó de esa cuestión, pero es natural en la iglesia encontrar gente que crea que esa perspectiva legalista tiene vigencia entre nosotros, y
Ayer yo me moderé un poquito más porque vi una visitante aquí. A mí no me gusta entre los visitantes estar ahí debatiendo cosas que no. Pero yo insisto, uno de los problemas que tienen los adeptos de la teología de la última generación, en primer lugar, es que no leen la Biblia. No leen la Biblia. No pueden justificar ninguno de sus puntos básicos con la Biblia. Ninguno. Uno, el que tratamos de desmontar anoche, que la última generación tiene que llegar con perfección al tiempo de angustia. Eso es un invento. Y lo vimos con la Biblia y hoy vamos a ver más Biblia todavía. Otro invento, que Jesús tiene una naturaleza humana pecaminosa semejante a la de nosotros. Lo vamos a ver en el segundo seminario. Inventos. Que la perfección es sinónimo de impecabilidad. Invento. No hay un solo texto bíblico que demuestre cualquiera de esas afirmaciones. No lo hay. Y como no lo hay, no pierden tiempo leyendo la Biblia. Pasan más tiempo leyendo a Elena de White, pero como la mayoría lo que hace es oír lo que otro dijo de Elena de White, porque tampoco la leen, sino que oyeron a alguien que leyó una cita y ya agarraron esa cita que leyó ese, y con esa cita que leyó ese andan haciendo y deshaciendo porque no la leen. Por ejemplo, créanme, yo me voy a hacer el tonto muchas veces. Y frente a ustedes que no me conocen, pero yo tonto no soy. Créanme que lo que usted leyó, ya yo lo leí. Créanme. Que lo que usted, ya yo hace años que yo salí de eso. Entonces anoche alguien me dijo, un argumento típico de la teología de la última generación. Dice, es que eso que usted mencionó ayer es verdad, pero es del tiempo de angustia previo. Dicen ellos. Entonces que cuando Elena de White dice que Dios tiene que quemar el último rasgo de mundanalidad, como esa declaración rompe el concepto de que hay que ser perfecto antes de la venida de Jesús, como eso rompe eso, entonces dicen, lo que pasa es que eso es antes del tiempo de angustia, eso es el tiempo de angustia previo. Entonces hacen una división entre el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de Jacob. Pero sucede que cuando Elena de White escribe la declaración que vimos anoche del conflicto de los siglos, página 605, todo ese capítulo se titula El tiempo de angustia. ¿Cómo se titula el capítulo? Capítulo 40. ¿Cómo se titula? Y el capítulo comienza con Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Es claro desde la primera declaración que Elena de White no está hablando de un tiempo de angustia previo al cierre del tiempo de gracia. Está hablando del tiempo de angustia de Daniel 12:1. Está hablando del tiempo de angustia cuando ya no hay mediación en el templo celestial. Y a renglón seguido, dice ella, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más. Entonces, cuando ella menciona este tiempo de angustia, ¿está hablando del tiempo cuando hay intercesión o cuando ya no hay intercesión? Cuando no hay, ya no intercederá más. Pero vuelvo y repito, no se enojen conmigo ni se sientan mal conmigo, pero como no leen a Elena White tampoco, no entienden. Miren cómo termina la cita. La misericordia del Señor no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. ¿Para quién es que no hay más intercesión? Para los habitantes, ¿cómo? Entonces, ellos tienen razón cuando hablan, es que ya no hay mediador. Sí, pero Elena de White explica, ¿no hay mediador para quiénes? ¿Para quiénes? Para los habitantes culpables de la tierra. Y es lo que vimos que decía Apocalipsis 22:11. El que es injusto ya no hay más nada que hacer, el que es impío ya no hay más nada que hacer, pero en el que es santo todavía Dios va a continuar ¿cómo? Dios va a continuar trabajando. Pero Elena de White, repito, está hablando del tiempo de angustia de Daniel 12, cuando ya no hay intercesión. Vuelve y cita ahora en la página 599, durante ese tiempo
terrible. Los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios santo. No me diga a mí que es tiempo de angustia previo. A mí no me lo diga. Dígalo en una cámara de YouTube al que lo está oyendo a usted, que no lee Elena de White, y le va a creer que es tiempo de angustia previo. Pero a mí no me diga que es tiempo de angustia previo, porque Elena de White es muy clara. Está hablando del tiempo de angustia de Daniel 12. Y luego va a desarrollar todo el concepto que ella define, tiempo de angustia de Jacob. Bueno, no que ella lo define, que lo define Jeremías. Jeremías es el que le llama tiempo de angustia de Jacob. Un tiempo de angustia como el que nunca fue. Y cuando en Apocalipsis 7, Juan pregunta, ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son? El anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, hablando de la última generación de creyentes. Y la gran tribulación no es tiempo de angustia previo, es tiempo de angustia de Jacob, cuando ya no hay intercesión por los impíos en el santuario celestial. Pretender entonces que cuando Elena de White dice, no, Dios, el refinador te purifica de la mundanalidad, es en el tiempo de angustia previo, no es en el tiempo de angustia cuando ya no hay intercesor, es no haber leído lo que ella dice, porque ella está hablando claramente del tiempo de cuando ya no hay intercesión en el cielo, cuando ya no lo hay, cuando el santuario está cerrado. Pero yo quisiera otra vez ver si la Biblia es capaz de hablar. Miren, yo ando con una Biblia plain. No es una Biblia anotada, no tiene comentarios márgenes. Una Biblia. Porque el mayor desafío que tiene el pueblo de Dios hoy es dejar que la Biblia le hable. La última presentación pública que tuvo Elena de White en 1913 en el Congreso de la Asociación General, se levantó, tomó este libro y le dijo a la iglesia, yo les recomiendo que lean este libro. Eso yo les recomiendo a ustedes. Lean este libro. Y el gran problema de muchos de nosotros es que no queremos leer la Biblia de paso. Nosotros estamos en una condición tan desesperada que hay un sector del adventismo que cuando usted solo lee la Biblia ya te cuestionan y dicen, ese pastor no se puede confiar en él porque nada más lee la Biblia. Si usted no le lee 70 citas del Espíritu de Profecía, no te creen. Porque nosotros hemos vinculado que el más consagrado es el que más cita a Elena de White. Que el más consagrado es el que más cita los testimonios. Y que si un pastor no me cita mucho los testimonios, entonces yo no tengo que creer en ese pastor. Yo a Elena de White no la tengo solo en la mente, la tengo en el corazón. Yo he leído, miren, mejor no voy a pasar por arrogante. Vamos a Filipenses. La arrogancia la voy a dejar para después, si uno de ustedes me provoca. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Estoy bromeando. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Era Pablo inspirado? ¿Era Pablo inspirado? Bien. Ustedes tienen que estar persuadidos de esto. El que comenzó, ¿me están siguiendo, hermanos? El que comenzó en vosotros la buena obra. Muy bien. ¿Qué dice el texto? Vamos a leer el texto en 3 pasos. 3 pasos. Bueno, 4. Lo primero, usted tiene que estar persuadido, convencido, seguro. Número 2, ¿convencido de qué? De uno que comenzó ¿qué? La buena obra. Dios comenzó la buena obra. Dice Pablo en el libro de Efesios, en el libro de Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor. ¿Recuerdan? El autor. Dios comienza la obra. Dios es el autor de la obra. Tú no puedes decir que tú comenzaste tu camino cristiano por tu propia voluntad, por tu propia capacidad, por tu propia decisión. No. Si hay un punto donde la vida espiritual comenzó en ti, no se debió por lo que tú hiciste, se debió porque Dios comenzó la obra.
la comenzó. Tú tienes que estar completamente seguro de eso. Dice Pablo en el libro de Romanos, es la bondad de Dios la que te guía al arrepentimiento. Tu vida no comenzó ni siquiera cuando tú te entregaste a Cristo Jesús. Comenzó mucho antes porque tú te entregaste, porque la bondad de Dios te guió, te movió, te motivó a que te entregaras, porque Dios es el que comienza la obra. Pero algunos dicen, sí, Dios es el que la comienza. Entonces, ven la vida cristiana. El hermano decía lo que de la época del 70, bueno, digamos ahora los de los 80, los 90, nos regalaban unos carritos que usted le daba cuerda, le decimos en Dominicana. ¿Recuerdan? Usted le hacía así. Entonces, usted comenzaba, pero ya después que usted le daba cuerda, el carrito llegaba hasta donde la cuerda, ¿qué? Le diera. Entonces, a veces nosotros pensamos así. Bueno, la vida cristiana es así. Dios la comienza. Entonces, Dios vino, te dio cuerdas, pero a partir de ahí, ya depende de quién. Ya depende de mí. A partir de ahí ya no es la obra de Dios. A partir de ahí ya me toca a mí. Y entonces, por eso es que Andreasen, y es el único que yo voy a citar por nombre, Andreasen, porque es el que escribió, es el que realmente trató de darle nociones teológicas a la teoría de la última generación. Andreasen dice, después de ahí, no es que yo dependo de Dios, es que Dios depende de lo que yo haga. Dios depende de que yo lo vindique. Dios depende de que yo exalte su honor. Y si yo no cumplo, el honor de Dios y el plan de salvación quedará totalmente en fracaso. Porque ahora todo depende de mí. Bueno, muy bonito el argumento de Andreasen, solo que no hay una sola cita bíblica que ampare una semejante cosa como esa. Y lo tercero que Pablo dice, ¿recuerdan qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? No. Mire, usted tiene que estar seguro de eso. Número 1. 2, ¿de qué? De que Él comenzó. 3, que Él la perfeccionará. En otras palabras, no es que Dios comienza y a partir de ahí ya depende de ti. No. Dios la comienza. Pero Dios sabe que Él va a lidiar contigo a través de un proceso. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De un proceso. Y Él sabe que eso que inició no solamente tiene que continuar, sino que debe llegar a un punto donde se perfeccionará. ¿Saben una cosa? No hay en la Biblia, no la hay, puede que lo esté en tu mente, pero en la Biblia no hay un solo texto bíblico, uno. Y tómese su tiempo, pregúntale a ChatGPT si quiere. Y venga esta tarde y dígame, sí, pastor, mira, aquí está el texto. No hay un solo texto bíblico, uno, que relacione perfección con impecabilidad. Uno no hay. Uno. Búsquelo por donde usted quiera, en el idioma que usted quiera, y no lo va a encontrar. Un solo pasaje que vincule perfección con impecabilidad. No existe. La Biblia sí habla de una teología de la perfección. Y Pablo aquí la presenta. Y el agente de esa teología de la perfección es Dios. Él perfeccionará. Ahora, ¿qué significa que Dios perfeccione? ¿Qué significa que Dios perfeccione? Que depende de Él. ¿Qué significa que Dios perfeccione? Yo quiero que veamos algunos textos donde se utiliza la misma palabra de Filipenses 1:6. La palabra es epiteleios. ¿Cuál es la palabra? Epiteleios. Es un vocablo compuesto por epi, que significa más allá, y teleios, que se traduce como perfección, se traduce como madurez, se traduce como que acabó. Quiero que veamos algunos textos bíblicos. Vamos a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pablo está haciendo una colecta. 8:6.
De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo perfeccione la obra de gracia entre vosotros. ¿Cómo tradujo tu Biblia? La última parte del versículo 6, 8:6. Acabe. Perfección entonces encierra la idea de ¿qué? De acabar un trabajo, Cuando Pablo le dice a Tito, tú que comenzaste a colectar la ofrenda, tú no puedes dejar ese trabajo a medias, tú tienes que hacer ¿qué? Tienes que acabarlo, tienes que perfeccionarlo, pero lo que quiero que vean aquí, que perfección es sinónimo de acabar algo. Terminar algo. De manera que cuando Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, lo que Pablo está garantizando es que la conclusión de esa obra, ¿quién la realiza? ¿Quién la realiza? Dios, que Él la va a acabar. No queda entonces un punto donde Dios dependa de lo que tú puedas hacer como ser humano. No es verdad que Dios va a dejar la última etapa de la historia del plan de salvación en manos de gente como tú o gente como yo y que depende de nosotros. No depende de nosotros. Él la comenzó y Él ¿qué? Él la acaba. Hermanos, eso es lo que Pablo dice. Que Él la acaba. Pero miren este texto. Vaya conmigo ahí mismo, 2 de Corintios. No, primera. Ahí mismo en 2 de Corintios 7:1. 7:1. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y presten atención ahora. Perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios. Pregunto. Si algo es santo, ¿es algo que necesita ser arreglado? Si es santo, ¿necesita ser arreglado? Lo que es santo es ¿qué? Lo que es santo es santo. Lo que es santo es santo. Pero viene Pablo y dice, el problema es que ustedes tienen un concepto muy limitado de la santidad y no entienden, y utiliza un participio presente, dando a entender que no es una acción que usted consigue en un punto, sino que es algo que es continuo. La santidad se va. ¿Santidad se va qué? Y yo creo que las cartas a los Corintios, la estamos estudiando ahora. Las cartas a los Corintios es un buen ejemplo para hablar de una santidad que se perfecciona. Porque precisamente Pablo se dirige a los Corintios bajo el título de los santos. Vamos a 1 Corintios 1, ¿no? 1:2. La iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, gracia y paz. A los santificados, noten, ¿son santificados? ¿Son santos? ¿Son santos? Pero Pablo dice a los santificados que son llamados a... Entonces, ¿cómo es posible? O yo soy santo, o soy llamado a ser santo. No, lo que Pablo está diciendo es, ya tú eres santo, pero tú sigues siendo llamado ¿a qué? A continuar siendo santo, a continuar perfeccionando la santidad. Lo que indica que para Pablo la vida cristiana es un proceso. Y los criticones, y aquí ya no solamente lo de la TUC, sino también los que no somos TUC, que somos muy criticones del pecado del otro, se nos olvida ese proceso. ¿Se nos olvida qué? ¿Se nos olvida qué? Entonces usted dice, ok, Pablo dice
a los santificados en Cristo Jesús de Corinto, a los santificados, pero luego Pablo va a decir, ¿pero qué santificados si una iglesia dividida? ¿Ya lo vimos? ¿O no? ¿No es una iglesia dividida? ¿Cómo puede una iglesia dividida Dios llamarla santa? ¿Cómo puede una iglesia donde un hijo está teniendo relaciones con la esposa de su padre ser santa? ¿Cómo puede una iglesia donde hay un nivel de fornicación tan elevado que ni siquiera entre los gentiles, dice Pablo, se menciona ser santa? ¿Cómo puede una iglesia ser santa si ni siquiera toma con seriedad la sagrada cena del Señor? Entonces, cuando yo miro a la iglesia de los Corintios, me doy cuenta que Pablo era un loco al decir que era una iglesia santa, porque santa no qué. Lo que pasa es que tú tienes un concepto de santidad diferente al de Pablo. Pablo sí considera que la iglesia de Corinto es una iglesia santa, porque fue llamada a estar con Cristo. Pero Pablo dice, ustedes son santos, pero no significa que ya ustedes llegaron al punto de santidad que Dios espera. Ustedes tienen que continuar siendo llamados a ser santos. Ustedes tienen que continuar perfeccionando la santidad. ¿Y qué hay que hacer? Hay que unirse, hay que votar al adúltero, hay que acabar con el fornicario, hay que acabar los pleitos, hay que tomar en cuenta la cena del Señor. Pero todo eso es para un grupo que es santo, pero que está en un proceso de alcanzar ¿qué? Más santidad, más perfección. Y a veces nosotros somos muy intolerantes con los defectos del otro y muy tolerantes con los defectos míos. Pero aquí todos estamos en un camino de construcción para que Dios complete su obra de perfeccionar la santidad en la vida de cada uno de nosotros. Es probable que algunos estén un poquito más adelantados. Es probable. Nosotros estamos en el mismo nivel. Nosotros tenemos la misma experiencia con Dios. Es probable que alguno tenga un nivel de madurez espiritual y de comprensión con cómo se guarda el sábado superior al mío, superior al tuyo. Pero eso no te da derecho a ti a desprestigiar y a desconsiderar al otro hermano que no está en el mismo proceso que tú. Pablo dice en Gálatas 6, nosotros que somos fuertes tenemos que ayudar a los que son ¿cómo? A los que son débiles. Y tomarlo de la mano y juntos entonces el fuerte y el débil tratar de avanzar, porque ese proceso de perfección de la santidad te abarca a ti y me abarca a mí. No puedo yo obviar eso. Pero lo que quiero que vean es que tú puedes decir soy santo. Gracias, Romero. Tú puedes decir soy santo, pero Dios siempre te va a decir todavía tu nivel de santidad puede ¿qué? ¿Puede qué? Puede crecer. Tu nivel de santidad puede ¿qué? Puede aumentar. Tu nivel de santidad todavía puede llegar a un punto más alto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo se llega al punto más alto de perfección y de santidad? Esa es la pregunta. Los TUC a veces dicen, es que estos hombres no creen en la perfección. Sí creemos en la perfección bíblica, la que yo no creo en la perfección de ustedes, pero en la bíblica sí creo. Y lo que no creo es que la perfección se consigue antes de la segunda venida. Yo creo, como expliqué anoche, que ese nivel de santidad y de perfección se consigue precisamente justo antes de la segunda venida durante el tiempo de angustia, pero a mí no me crean. Vamos a la cuarta cosa que Pablo dice en el 1.6 de Filipenses. ¿Recuerdan cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Persuadido y convencido. ¿Cuál es la segunda? Dios comenzó. ¿Cuál es la tercera? Dios la perfeccionará. La pregunta entonces es, ¿cuándo? 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 Claro, pastor, yo no le voy a creer a Pablo, yo le prefiero creer a fulano de tal. Pues no hay problema. Pero Pablo, ¿cuándo dice que el Señor acaba la obra en mi vida? ¿Lo pueden leer, hermanos? ¿Cómo es que dice el texto? Y la irá perfeccionando hasta el día
hasta. ¿Qué significa hasta en español? Un tiempo determinado, pero limitado, ¿verdad? Tú tienes hasta el 15 para pagarme. Hoy estamos a primero. Tú tienes hasta el 15, el 2, el 3, el 4, el 15. Entonces yo te llamo y te digo, Romer, mi dinero. Esa es la fecha límite. Dios se ha puesto una fecha límite. Dios. Noten que Dios no permitió que Vladimir la pusiera, ni que Andriasen la pusiera, ni que Elena de Guay la pusiera. Dios puso una fecha límite para trabajar y terminar la obra que Él comenzó contigo. Y la fecha límite que Dios se ha puesto es hasta ¿cuándo? ¿Hasta cuándo entonces Dios va a estar trabajando en mí? ¿Hasta cuándo Dios va a estar trabajando en mí? Oh, me van a venir, no, es que la expresión el día de Jesucristo no está hablando de la segunda, no está hablando de la segunda venida. El día del Señor. No, es del sábado sí, es del sábado que está hablando. Vaya conmigo a 1 Corintios 15. Por si no quedó muy claro lo que Pablo dice aquí en Filipenses. 1 Corintios 15. Voy a leer desde el versículo 51. Hermano, lo voy a leer despacito. 51, voy a comenzar. Yo estoy leyendo la Biblia. Ni siquiera es necesario interpretarla. Dice Pablo, les voy a contar un misterio. Le voy a decir algo que ustedes no lo saben. No todos dormiremos. ¿Qué significa dormir en 1 Corintios 15? No todos vamos a morir. Pero eso no puede ser el misterio. Porque es evidente que hay gente que muere. El misterio es, pero todos seremos transformados. ¿Cuántos seremos transformados? Todos. Todos. En otras palabras, no hay nadie que avance hacia el cielo si no es qué. Si no es transformado. ¿Cuándo va a ocurrir esa transformación? La TUC dice, justo antes de la venida de Cristo, porque si tú no estás transformado para la venida de Cristo, Cristo ni siquiera va a venir. La venida de Cristo depende de que tú estés transformado, según la TUC. Según Pablo, la venida de Cristo es para transformarnos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿cómo? Ok, ¿cuándo es que seremos transformados? Pregunto, según Pablo, yo sé que usted ahora, sobre todo los TUC, no quieren abrir la boca. Pero según Pablo, yo le pregunto a Pablo, ¿cuándo es que va a ocurrir la transformación? Pablo dice, cuando se toque ¿qué? Cuando se toque ¿qué? La trompeta. Me van a decir, no, es que la trompeta no está hablando de la segunda venida, está hablando de una trompeta que se toca en este tiempo. Hombre, hasta 1 Tesalonicenses 4, 14 en adelante, habla de que el arcángel que hará con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán. No me diga a mí que está hablando de otra cosa, está hablando del día del Señor. Pablo entonces dice que en ese día todos seremos transformados. Y aquí viene lo interesante. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? Y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte ¿en qué? Entonces Pablo dice, hay un problema.
Yo tengo un cuerpo que es como, según Pablo, corrupto. Pero eso corrupto tiene que ser vestido ¿de qué? De incorrupción. Y este mortal tiene que ser vestido de inmortalidad. Pregunto, ¿cuándo es que va a ocurrir eso? ¿Cuándo es que va a ocurrir eso? De manera que antes de que ocurra la segunda venida, nadie aquí puede decir que tiene una carne santa. De paso, una de las herejías que tuvieron que enfrentar los pioneros era precisamente el movimiento de la carne santa. Un movimiento que aseguraba que ellos ya habían obtenido la victoria completa sobre el pecado y ya su cuerpo era un cuerpo santo. Muy lindo, muy bonito. Hermanos, somos templo del Espíritu Santo, tenemos que ser santos. Sí, todo eso es verdad. Pero Pablo dice que mientras estemos aquí, nuestro cuerpo será ¿cómo? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Corrupto. Y en la segunda venida, eso corrupto, Dios lo vestirá ¿de qué? De incorrupción. Vaya otra vez a Filipenses, porque me gusta mucho la terminología que Pablo utiliza aquí, en Filipenses 3 ahora. Filipenses 3. Filipenses 3. Dice, voy a leer desde el 19 para que tomemos el contexto. Bueno, voy a leer desde el 18. Desde el 18. Filipenses 3, 18 en adelante. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Gente que es ¿cómo? Enemiga de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será ¿qué? Ahora, ¿cuándo los enemigos de la cruz de Cristo recibirán la perdición? ¿Cuándo? Al final de los tiempos. En la segunda venida. Dice Apocalipsis 1:7. Y aún lo que le traspasaron, ¿qué harán? Lo verán, todo ojo le verá, y aún lo que le traspasaron, o sea, los enemigos de la cruz de Cristo lo verán venir, ahí recibirán su perdición. Más, dice Pablo, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vuelvo y pregunto, ¿cuándo se llevará a cabo esa transformación definitiva? Donde ya yo no tendré un cuerpo de humillación, sino que tendré el cuerpo de la gloria semejante al de Cristo. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será eso? Hermanos, eso es lo que mi Biblia dice. Dios tiene para trabajar con su pueblo hasta la segunda venida, porque el propósito de la segunda venida es darnos la transformación definitiva que nos permitirá a nosotros estar para siempre en el reino de Dios. La perfección, lo que nos permitirá ser semejante a Dios, llega al momento de la venida de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Significa esto, que es la mentira del Atuk. Entonces significa que vamos a vivir en pecado hasta que Cristo venga. No, claro que no. Usted no va a encontrar a ningún pastor adventista diciendo que vamos a vivir en pecado hasta que Cristo venga. De paso, esta iglesia promueve, esta iglesia motiva, esta iglesia sueña con que no haya pecado entre nosotros en la segunda venida. ¿Que no haya pecado cuándo? Que no haya pecado ahora, como le decía anoche. Aquí todos estamos batallando precisamente para no vivir en pecado. Ahora, ¿dónde es que viene la confusión de la TUC? Y confunden todo esto de la transformación como algo que tiene que ocurrir antes de que Cristo venga. O porque ellos confunden pecado con naturaleza pecaminosa. ¿Confunden cómo? Pecado con naturaleza pecaminosa.
y limitan la definición del pecado solo a una. Y es que pecado es transgresión de la ley. Bueno, no me voy a meter en eso. Pero limitan entonces que pecado solamente es un acto. ¿Qué es pecado? Un acto. Y ¿saben una cosa? La mayoría de nosotros no tiene problema con el pecado como acto. Es muy probable, es muy probable. Yo no voy a meter mi mano en fuego aquí por nadie, pero es muy probable que la gran mayoría de los que estamos aquí no adoramos imágenes. Yo no tengo ese pecado. ¿Qué dijeron por ahí? ¿Qué dijeron por ahí? ¿El qué? El ego. Ay, yo no adoro imágenes, yo me adoro a mí mismo. Y yo soy el que tengo la razón. Y las cosas se hacen como yo diga. Y los demás están equivocados. Yo no le prendo. ¿Verdad que yo no? Una imagen de María. Dios me libre de una imagen de María. No, pero préndeme una imagen a mí porque yo soy el que tengo la razón siempre. Bueno, lo vimos en la lección de esta semana. Tenemos muchos ídolos, decía el hermano. Tenemos muchos ídolos, incluyendo a nosotros mismos. Probablemente yo no estoy tomando el nombre de Dios en vano. No, imagínate, el nombre de Dios. Hago como los fariseos, que para no tomar el nombre de Dios en vano, cuando iban a leer la palabra que nosotros leemos más o menos como Yahvé, la saltaban y no la leían. Para no tomar el nombre de Dios en vano. Yo no tomo el nombre de Dios en vano, pero vivo hablando mal del pastor, del anciano, del miembro de la iglesia, del director de escuela sabática, del líder de grupo pequeño. Mire, yo no transgredo el sábado. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cuántas veces le gritaste hoy a tus hijos para en el nombre del sábado llegar temprano a la iglesia? Y los maltrataste y los humillaste. O te sentaste a repasar la lección mientras la señora tenía que hacer todo. Preparar el desayuno, arreglar a los niños, vestirse ella, recoger todo. Y tú estabas preparándote para poder compartir el conocimiento de la lección. Pero tú no estás violando el sábado. Pecado como acto es lo más simple del mundo. El problema es que el pecado no es un acto. El problema es que el pecado no es ¿qué? El pecado no es un acto. El pecado es un poder, dice Pablo en Romanos 6, que me domina, dice él en Romanos 7. En Romanos 3:9 dice que me somete bajo su autoridad. El pecado entonces no es simple y llanamente lo que yo hago. El pecado es una fuerza que me controla y que me domina y que tiene mucho que ver no solamente con lo que yo soy capaz de hacer, incluso tiene que ver con lo que yo no hago. Y como estos hermanos no leen la Biblia, porque no la leen, se basan, es que Elena de White dice que la única definición de pecado, yo le he dado vueltas a esa definición, precisamente la da en el conflicto de los siglos, donde ella dice, la única definición de pecado que da la Biblia es la que aparece en 1 de Juan 3:4, pecado de transgresión de la ley. Y entonces ellos se basan ahí, es que Elena de White dice que es la única. El problema es que ustedes no me van a comprender, porque para ustedes Elena de White es la Virgen María. Ustedes pueden entender mejor esto. Pablo dice, 1 de Tesalonicenses 4, nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Recuerdan eso? ¿Que Pablo lo dice? ¿Lo recuerdan? Pregunto, ¿está Pablo vivo? ¿Está Pablo vivo? Pero Pablo dijo, nosotros los que vivimos. Pregunto, ¿está Pablo vivo? Entonces, ¿por qué Pablo dijo que él iba a estar vivo? O, tiene razón lo que dice Romer, porque tenía la esperanza. O, el que conoce todo
solo tiene un nombre: Jesucristo. El que habla en nombre de Jesucristo no lo conoce todo. Conoce lo que Cristo pueda revelarle. Nosotros a veces creemos que el profeta es Dios, pero el profeta no es Dios. El profeta habla en nombre de Dios, pero el profeta no lo conoce todo. Luego mismo Pablo le va a escribir a Timoteo y va a decir: ya yo estoy listo para ser sacrificado, pero me está reservada la corona, la cual me dará Dios en aquel día. ¿Seguía teniendo la esperanza Pablo? Pero ¿qué pasó? Que ahora Pablo, que dijo, yo voy a estar vivo, luego dijo, no, yo no voy a estar vivo. Algo pasó. Algo pasó. Segunda de Tesalonicenses 2 nos da la respuesta. En Segunda de Tesalonicenses, él mismo dice, miren, ustedes recuerdan que yo dije que, no va a ocurrir la segunda venida hasta que no venga el hijo de pecado, el hombre de perdición. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que los profetas hablaban con limitaciones y que esa limitación usted no puede atribuírsela a Dios. Yo vuelvo y repito, yo no sé qué quiso decir Elena de White cuando dijo es la única definición de pecado. Ahora, yo sí sé que Santiago da otra definición de pecado. Le voy a regalar un libro al que me recuerde la otra definición que da Santiago. ¿Quién le quiere preguntar a ChatGPT? ChatGPT, dame la definición de pecado que da Santiago. Ayúdeme con eso. Dígame la otra. Y pregúntale a ChatGPT y dime la que da Pablo en Romanos. Pídasela las dos. La que da Santiago y la que da Pablo en Romanos. ¿Ya la tienes? La tiene en la cabeza. ¿Quién la consiguió? ¿Cómo dice usted, hermano? Espérese. Venga. La epístola de Santiago dice, Ajá. y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Así que Santiago me está dando otra definición de pecado, que no es la de Romanos 3:4. Santiago me dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Es pecado. ¿Recuerden la de Romanos? ¿Quién la tiene, la de Romanos? 14:23. ¿Cómo dice la de Romanos 14:23? Todo lo que no proviene de la fe es. De manera que la Biblia da otras definiciones de pecado. No se me quede. Es que el Elena White dijo que pecado es solamente transgresión de la ley. Por lo tanto, si yo dejo de violar los 10 mandamientos, ya yo no peco. Porque eso fue lo que el Elena White dijo. Sí, el Elena White dice eso. Pero Santiago dice que si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted está pecando. Pablo dice que lo que usted haga sin fe también se convierte en pecado. Entonces no me diga a mí que la Biblia, la única definición de pecado que da es la de Romanos 3:4, la de Primera de Juan 3:4. ¿Perdón? No he dicho eso. ¿Ves? No, yo no he dicho eso. Yo le puse un ejemplo a usted de Pablo, que usted sigue creyendo en Pablo. Sí. La otra es la luz menor para leer y decir a la gente que no puede entender porque nosotros tienen el mismo conocimiento. Bien, vamos a ver. Mire, yo escribí un libro sobre las 28 creencias. Yo. Sí. El que usted lee, no, espérese. El libro que usted lee sobre las 28 creencias lo escribí yo. Yo creo más que cualquiera de ustedes en las 28 creencias. Escúcheme. Lo que usted lee sobre el don de profecía lo escribí yo. Yo creo en el don de profecía. Lo que yo estoy tratando de decirle a usted es que el don de profecía, el profeta no lo sabe todo. No lo sabe todo el profeta. Entonces, usted no puede tomar la declaración del profeta y atribuirle a la declaración del profeta la revelación exclusiva de Dios. Le voy a poner otro ejemplo bíblico. Ustedes con la Biblia no tienen problema, el problema es con Elena White. Pero con la Biblia ustedes no tienen problema. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Quiero construir el templo. ¿Quién? ¿Cómo se llama? El que quería construir el templo. David. Y llama a un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? Y le dice, Natán,
quiero construir el templo. ¿Recuerdan lo que le dijo Natán? ¿Qué le dijo Natán? Lo primero que le dijo fue, Jehová está contigo, hazlo. ¿Era profeta Natán? ¿Era profeta Natán? Ok. ¿Por qué entonces luego Natán viene y le dice a Dios, le dice Natán a David, ¿sabes qué? No serás tú. Lo va a hacer tu hijo. Pero espérate. ¿Tú me dijiste que lo hiciera yo? Sí. ¿Y ahora tú me estás diciendo que no lo voy a hacer yo, que lo va a hacer mi hijo? Sí. ¿Y por qué? Porque Dios dijo que el que lo va a hacer es Salomón. Pregunto, ¿dudamos de Natán por eso? ¿Dudamos de Natán por eso? Le voy a poner otros ejemplos. Yo sé que ustedes no me van a entender y que me van a malinterpretar, sobre todo los TUC. Pero le voy a poner más ejemplos. ¿Cuándo Elena de White fue llamada al ministerio profético? ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿En qué año? 1844. Diciembre de 1844 recibe su primera visión profética. ¿Diciembre de qué año? 1844. ¿Todo 1845 fue profeta Elena de White? ¿Fue profeta Elena de White? Sí. ¿Todo 1846 fue profeta Elena de White? Sí. Ok. Julio de 1846. Julio. Año y medio de ser profeta. Año y medio de tener sueños. Año y medio después de tener revelaciones. Elena de White, una pregunta. Dime. Ahí está José Beit hablando de que hay que guardar el sábado. No. ¿Y de dónde sacó José Beit que hay que guardar el sábado? El sábado no hay que guardarlo. No. Pregunto, ¿quién era que estaba diciendo eso? La profeta. ¿Cómo es posible que la profeta no supiera que había que guardar el sábado? Agosto de 1846, porque José Beit le entregó el folleto que él había escrito sobre el sábado, la familia White, Elena y Jaime, comenzaron a guardar el sábado como día de reposo. ¿Me están entendiendo? El profeta no lo sabe todo. El profeta se puede equivocar. Y duélale a quien le duela. Malinterpréteme como quiera malinterpretarme. Primera de Juan 3:4 no es la única definición de pecado que da la Biblia. No es. Pero es que Elena de White lo dice. Pues Elena de White tenía un conocimiento limitado en ese momento. Y no había leído Romanos 14 o no había leído Santiago 4, porque la Biblia da otras definiciones de pecado que no es solamente como transgresión de la ley. Pero ahora viene otro punto. Vamos a Jesús. ¿Era Jesús más grande que Elena White? ¿Era Jesús más grande que Elena White? Ok, Jesús dice, Mateo 5. Vamos a leer esos textos. Para que usted me diga en qué parte de la ley de Moisés esto era una transgresión. Vamos. Versículo 21, Mateo 5, 21. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Oísteis que fue dicho? ¿No qué? Pregunto. ¿Cómo se llama usted, hermana? Iraida. ¿Maté a Iraida yo? ¿La maté? ¿La maté? No. ¿Está viva Iraida? ¿Violé el mandamiento de Éxodo 20? No. ¿La maté? ¿La maté? No. ¿La maté? ¿Cometí el acto? Ok, eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la letra. Eso es a lo que yo quiero apegarme. Viene Jesús y me dice, es que tú tienes una definición de pecado muy limitada. Tú crees que pecado es transgresión de la ley. Y como tú no le estás matando a ella, tú crees que tú no estás violando la ley. Yo, dice Jesús, te voy a poner las cosas en perspectiva. Pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Entonces hago una pregunta. Pastor, esa hermana Iraida,
Usted porque no sabe lo que es ella. Esa mujer es Satanás puro. Y dale. Y la maté a Iraida. Con la lengua. ¿Cómo adivina Iraida? Jesús mueve el pecado. Jesús, no Vladimir Polanco, Jesús mueve el pecado del acto externo a lo más diabólico. Lo que pasa ¿dónde? Yo puedo ver aquí mujeres muy bonitas. Pero yo no me he acostado con ninguna de ustedes. Yo no he violado el 7º mandamiento como acto. La junta de ancianos no puede llamarme a mí y decirme, lo vamos a disciplinar porque usted violó el 7º mandamiento y usted cometió adulterio con la hermana Iraida. Por Dios, eso es una mentira grandísima, Iraida. Pero sucede que ustedes no me estaban viendo. Pero Jesús sí vio todos los pensamientos que yo he tenido en la mente con la hermana Iraida. Y entonces Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró con ella ¿dónde? ¿Adulteró con ella dónde? Adulteró con ella en el corazón. ¿Cometió el acto físico? Pero el pecado se materializó ¿dónde? En la mente, en el corazón. Yo creo, hermanos, yo creo de todo corazón, se lo dije anoche, yo creo de todo corazón que es posible alcanzar la victoria sobre todo pecado. Y lo repito, y lo creo porque yo sé los pecados que yo he vencido. Y tú también sabes los pecados que tú has derrotado. Por lo tanto, tú mismo sabes, wow, este pecado yo lo derroté. Por lo tanto, el siguiente puedo derrotarlo. Y este puedo derrotarlo. Y yo puedo continuar derrotando, sobre todo, todos los pecados que tienen que ver con acciones. Pero el problema del pecado no es solo la transformación moral, y ahí es donde la TUC, en mi opinión, comete un grave error. Hace un énfasis desmedido en la transformación moral, hace un énfasis desmedido en las acciones. Pero el problema de Vladimir Polanco, yo no sé el problema de los hermanos de Lincoln, pero el problema de Vladimir Polanco no son las acciones. El problema de Vladimir Polanco es el corazón. Es mi naturaleza. Para los adventistas la conducta es que hasta por miedo a que me borren de la iglesia, me controlo. Pero si no fuera porque le tengo miedo a la iglesia, o si no fuera porque me van a meter 30 años preso, yo fuera y me robara un banco. Pero le tengo miedo a las consecuencias. Pero el deseo está, dice Elena de White en el capítulo titulado El juicio investigador en el conflicto de los siglos, que Dios tomará en cuenta todo pecado que no fue cometido porque no se nos dio la oportunidad de hacerlo. Usted vio mi celular y dijo, me lo voy a robar. Pero yo no suelto el celular. Y terminó el culto y me fui, me llevé el celular. Y usted no pudo robárselo. ¿Violó el mandamiento? No violó el acto. Por eso es que digo, no podemos limitar la expresión a solo el acto. No me lo robé. Pero ¿saben por qué no me lo robé? Porque no tuve la oportunidad de robármelo. Y entonces viene Elena White y dice, Dios te lo anotó. Dios te lo anotó, porque Dios mira las intenciones del corazón. Y yo creo que todos nosotros
Deberíamos siempre estar pendientes de eso. Yo puedo muy bien hablar aquí de perfección y hablar de santidad y hablar de esto y hablar aquello y hablar de lo otro. Pero Dios está viendo cuáles son las genuinas intenciones que hay en mi corazón. No hay nada oculto a la vista de ese Dios. Y puede ser que mi pecado no esté relacionado a mis acciones, como lo dice 1 Juan 3, pero puede ser que el problema mío no sea lo que yo hago, sea lo que no hago. Porque pecado es saber hacer ¿qué? Le di un vaso de agua, como dice Mateo 25, al que tenía sed. Visité al que estaba preso. Le di ropa al que estaba desnudo, comida al que estaba hambriento. Le di una palabra de ánimo a un hermano que estaba atravesando una situación difícil. Yo sé lo que es bueno, pero ¿lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo? Entonces, el pecado no es solamente lo que hago. Pecado es también ¿qué? Lo que no hago. Y esa batalla entre lo que quiero, dice Romanos 7, no, pero yo sigo el otro. Si me paso aquí, recorto en el otro, no te preocupes. No, pero ya vamos a terminar, sí. Esa batalla entre lo que quiero y lo que finalmente hago tiene un escenario que es mi alma. Y yo creo que ahí es donde está la gran batalla de nosotros. Lo que yo soy, lo que Pablo denomina el hombre carnal. Pero mi esperanza de victoria a ese hombre carnal radica en que el Cristo que comenzó la buena obra, ¿qué hará? ¿Qué hará? La terminará. Y entre comenzarla y terminarla viene ese proceso de vida cristiana donde a veces estoy arriba y otras veces estoy ¿dónde? Donde a veces tengo mucha fe y otras veces mi fe es ¿cómo? Débil. Donde a veces soy fiel y en otro momento no soy ¿cómo? No soy tan fiel. Esa es la realidad de todo el que está aquí. Esa es la realidad de todo el que está aquí. Déjenme complacer al pastor y terminar. Pero déjenme terminar. Déjenme terminar con esta cita. Uno de mis libros favoritos de Elena de White, Camino a Cristo. Página 64. Camino a Cristo, página 64. Dice la sierva de Dios, hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo. Pregunto, ¿hay alguien aquí que ha conocido ese amor perdonador? Muchos de ustedes parece que no. Han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios. Pregunto, ¿hay alguien aquí que quiere ser realmente hijo de Dios? Pero reconocen que su carácter es imperfecto. ¿Hay alguien aquí que reconoce que su carácter es imperfecto? Yo. Pero espérate, Elena. Es que Elena me va a volver loco. Pero tú me estás diciendo que yo conocí el amor perdonador de Dios. Sí. Tú me estás diciendo que yo deseo ser un hijo de Dios. Sí. Pero tú me estás diciendo que esa misma gente reconoce que su carácter es imperfecto y que su vida es defectuosa. Sí, eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Y saben por qué yo creo en esto? Porque yo me miro a mí mismo y digo, pero Elena de White me está describiendo a mí. Dios me ha perdonado demasiadas cosas a mí. Yo realmente quiero ser un verdadero hijo de Dios. Créanme que yo quiero ser un hijo de Dios. Si no, yo me hubiera dedicado a otra cosa y estuviera haciendo otra cosa. No, pero yo quiero ser un hijo de Dios. Pero aunque yo quiera ser un hijo de Dios, yo me doy cuenta que mi carácter es imperfecto y que mi vida es defectuosa. Y todavía más, dice ella,
propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. Y entonces viene un último generacionista y me dice: a ti se nota que el Espíritu no te ha regenerado, porque si el Espíritu te hubiera regenerado, tú no tuvieras un carácter tan defectuoso, tú no tuvieras una vida tan imperfecta. Pero ¿por qué eres así? Eres así porque tú no quieres ser santificado por Dios, porque el Espíritu no te ha regenerado. Y me lo dicen tanto que yo acabo creyéndole y dudo, dice ella, dudo de si el Espíritu realmente me ha tocado. ¿Y qué hace Vladimir Polanco? Como yo no oigo a ninguno de los últimos generacionistas, no le hago caso. Y creo en esto. A esos, dice ella, quiero decirles, no cedan a la desesperación. Jóvenes, le voy a hablar a ustedes. A mí los adultos realmente no me importan, porque estos adultos van a seguir creyendo y crean lo que usted quiera. Al fin y al cabo, tampoco es malo que usted crea que puede ser perfecto y que es una persona de carácter intachable. Amén. Ojalá que tu mujer y tus hijos sean los primeros en decirlo. Pero le voy a leer esto a los jóvenes. A ustedes quiero decirles, no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Hay más grandeza, hay una vida espiritual mucho más solemne en aquel que, como dice Isaías 59, humilde, Jehová habita con el de corazón humilde, como dice el Salmo 51, el que con un corazón contrito y humillado viene y llora, diciéndole al Señor: contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, me equivoqué, te fallé. A menudo, dice ella, vamos a llorar por causa de eso. Pero no te desanimes. No te desanimes. Vas a volver a caer en la pornografía. Te culpira que lo vas a volver a cometer. Vas a volver a tener relaciones con tu novia. La vas a volver a hacer. Lo has prometido 1500 veces y sigue en lo mismo. Y vuelve y caes. Y vuelve y pecas. Y a veces voces satánicas en la iglesia te dicen: vete. No. Dios no te está llamando a que te vayas. Dios te está llamando a que vengas y te humilles delante de Él y confiesa esa lucha, esa batalla, para que Él pueda darte la victoria. Y le dejo esta joya. Página 64 del Camino a Cristo, capítulo 7. Aún si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. A mí Satanás me ha vencido muchas veces. Y seguramente le tocará todavía vencerme otras veces más. Pero la vida cristiana no se trata de permanecer siempre de pie. Se trata de que cuando te caes puedas sentir la mano poderosa de Dios levantándote y diciéndote: yo no te he desechado. Yo voy a seguir trabajando contigo. Yo comencé la obra. Yo la comencé. Y yo te prometo que yo la voy a terminar. Algunos quizás son como Enoc. Tal vez alguno de ustedes es como Enoc. Tan bueno que Dios se lo llevó. Otros quizás somos como Pedro. Que hay episodios bastante tristes en la historia de nuestra vida.
Otros tal vez hemos sido Pablos, que tiene anotado en su registro haber asesinado personas. Los registros celestiales, Pablo participó activamente en la muerte de Esteban, ahí anotado. Otros somos como Evodia y Sintique, que lo que estamos es, nuestro gran problema son los pleitos y las divisiones. Cada quien aquí tiene su historia de lucha, cada quien tiene aquí su historia de batallas, sus momentos grandes y sus momentos pequeños, sus momentos tristes, sus momentos alegres. Pero Dios comenzó la obra en ti. Dios quiere convencerte que Él la puede terminar. Por lo tanto, no te desanimes. Sigue avanzando, sigue caminando, sigue entregándote a Dios. Sigue pidiéndole al Señor que te ayude a obtener victoria tras victoria. Pero sobre todas las cosas, dile al Señor que te ayude no solamente a no tener relaciones con tu novia. Dile al Señor que te saque eso del corazón para que tú no sigas deseándola. El problema no es lo que haces. El problema es lo que hay dentro de ti. Y Dios lo que quiere es transformar lo que está dentro de ti. Fíjense que esa obra es tan seria, es tan grande, es tan terrible y tan difícil que el mismo poder que Dios usó para crear el mundo, ahora tiene que usarlo para crear un nuevo corazón en ti. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 33, por la palabra de Dios fueron hechos el cielo y todo el ejército que en ellos hay. O sea, Dios es un poder grande, imagínense, para crear las galaxias. Y el mismo verbo que se utiliza para crear en Génesis 1, en Salmo 51, creo que versículo 10, David dice, crea en mí un corazón. Crea, Barak. En otras palabras, el poder que tú usaste para crear una galaxia, créalo, úsalo para hacer un cambio en mi vida. No es cualquier cosa lo que está de por medio. Y es por eso que el Señor se compromete y te persuade a decirte, yo tengo el poder para terminar mi obra en ti. Y terminarla no solo para que tú no dejes de cometer actos pecaminosos, terminarla para que nunca más en tu vida tú vuelvas a desear vivir en un mundo de pecado. Que Dios les bendiga y nos vemos en un ratito.